La verdad. Buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a su canal de la verdad. Dios les bendiga. Hoy vamos a tratar el tema titulado La paga del pecado es muerte, basada en Romanos 6:23. Leo Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El estudio de este versículo, he colocado aquí como introducción, es con el propósito de darle la interpretación correcta, porque suele usarse para decir, con base en este versículo, que Cristo con su muerte pagó por nuestros pecados. Esto es verdad, puse yo ahí porque eso fue lo que hizo Cristo. Pero este versículo de Romanos 6:23 no habla de esto. Entonces, con las herramientas, la guía del Espíritu Santo, vamos a darle el significado correcto o el que es. Porque este versículo lo han sacado del contexto para decir que la paga del pecado es muerte, que por eso Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Y no es un versículo que se deba usar para decir eso. Bueno, prosigamos. En la TLA dice: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Mire que ahí ya usted se da cuenta. Quien solo vive para pecar, ¿de quién está hablando? De los seres humanos pecadores. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Aquí es donde viene la parte que sí habla de Cristo. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces es como si hubieran las dos opciones. Si usted quiere seguir siendo un esclavo del pecado, ese es el pago que va a recibir, la muerte. Pero si usted quiere recibir el regalo de Dios por medio de Jesucristo, va a tener como pago la vida eterna. Entonces ahí más o menos se lo estoy acomodando de una vez, me adelanté mucho, pero bueno. En la PDT dice: el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Es claro lo que dice ahí. El pecado da como pago la muerte. Ese es el pago del pecado. Pero Dios da como pago por medio de Jesucristo la vida eterna. En la NTV dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y aquí me encontré otra traducción que me pareció interesante para el tema. En la BLP, la palabra España, dice: porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, más claro todavía. Vamos a entrar en las palabras claves. A medida que nosotros vamos avanzando, si nosotros estamos atentos, o por lo menos la gente que ve los videos, si usted está atento, usted va entendiendo cada paso, cada avance, cuando hablamos del contexto, cuando entramos en los comentarios también. Y téngalo por seguro de que si usted le presta atención a todo el video, a usted le va a quedar muy claro. Palabras claves: paga, código 3800 del griego opsonion, y habla de raciones para un soldado, es decir, por extensión, su estipendio o pago, salario. Entonces paga es salario, está hablando de salario, una remuneración. Sustantivo de opson, carne, y oneomai, comprar. Metafóricamente significa salario, de modo general, recompensa. Entonces ahí los más claves o los más que encajan con el versículo serían salario o recompensa. Y tiene como versículos allí Romanos 6:23 y 2 Corintios 11:8. Otra palabra clave: pecado. El código es 266 del griego hamartía y habla de ofensa, pecado, pecaminoso, practicar el pecado. La otra palabra clave, muerte, código 2288 del griego thanatos, y habla de mortal, mortandad, muerte,
muerto, muerta. Óigalo bien esta parte. El rechazo del reino de Dios. Esto incluye la idea de la muerte física agravada con la condenación eterna. Muerte física y perdición. La segunda muerte. Creo que esa es la palabra clave, o este es el significado clave para este versículo. Tiene a Juan 8:51, Romanos 6 del 16, el versículo 21, 23, Romanos 7, versículos 5 y 10, Romanos 8, versículos 2 y 6, Segunda de Corintios 2:16, Segunda de Corintios 3:7, Segunda de Timoteo 1:10, Hebreos 2:15, Santiago 5:20, Primera de Juan 3:14, Primera de Juan 5, versículos 16 al 17, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 20, versículos 6 y 14 y Apocalipsis 21:8. Tiene bastanticos y usted los va a leer y se va a dar cuenta de que sí está hablando de la segunda muerte o de lo que tiene que ver con la condenación eterna. Dádiva. Código 5486 del griego harisma, y habla de don, mostrar benevolencia, un don de gracia, un beneficio inmerecido, un favor, una benevolencia, algo concedido, un presente, regalo. Dádiva, regalo, el regalo que Dios da. Redención, salvación por Cristo. Y tiene a Romanos 5 del 15 al 16, Romanos 6:23 y Romanos 11:29. Otra palabra, vida, el código es 2222 del griego zoe, empiezan de con Z, zoe, y habla de vida literal o figurado, vivir en el sentido cristiano de la vida eterna, es decir, la vida de gozo y gloria en el reino de Dios. Si ve la importancia de las palabras claves, le hablan del tipo de vida que está hablando el versículo que trata, y está hablando de la vida eterna. La palabra eterna, código 166 del griego aionios, y habla de perpetuo, eterno, para siempre. Adjetivo de aion, el código es 165, era, habla de eterno, perpetuo, señalando las cosas que no son transitorias, eternamente, eternidad, eterno, siempre, indefinidamente largo. Entonces, si usted dice vida eterna, ¿de qué está hablando? De vida perpetua, de que no es transitoria y de que es para siempre. La vida eterna es la vida que usted va a vivir para siempre. Entonces, espero que con esas palabras claves vayamos teniendo claridad. Vamos a ver el contexto. Yo coloqué aquí en la Reina Valera 1960, tiene por título Esclavos de la Justicia. En la palabra clave dice Siervos de la Justicia. En la TLA tiene el título de Al servicio de Dios. Y en la PDT dice Esclavos del bien. Entonces mire lo que está hablando de servicio, de siervos y de esclavos. Entonces vamos a entrar en este contexto. El versículo 15, una exhortación como ya no somos esclavos de la ley, sino que le servimos a Dios por su generoso amor. Por eso podemos seguir pecando, es la pregunta, y la respuesta sería jamás, imposible, de ninguna manera. O sea que si nosotros ya no somos esclavos de la ley, eso no nos da licencia para pecar de ninguna manera. Entonces de eso habla el versículo 15. El versículo 16 se nos recuerda que estamos al servicio de Dios. Mire que aquí ya van dos veces que nos está hablando del servicio a Dios, y analice que de eso trataba el título. Entonces se nos recuerda que estamos al servicio de Dios, que debemos obedecerlo, que somos esclavos de Él, ya no del pecado, que ya no somos esclavos del pecado que nos lleva a la muerte, que somos esclavos de Dios, aprobados por Él, o somos esclavos del pecado o esclavos de Dios. O sea, con este versículo nos da a entender o nos lleva a examinarnos de si somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios. Acuérdese que
El que es esclavo de pecado va a recibir como pago la muerte, pero en el caso de la esclavitud va más enfocado en el servicio. Versículo 17 dice que los creyentes antes éramos esclavos del pecado y que gracias a Dios ahora obedecemos de corazón las enseñanzas que se nos dan, las que vienen de parte de Dios, las que están en su escritura. Y vuelve otra vez y nos recuerda: antes éramos esclavos del pecado, ya no lo somos. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué tanto énfasis en esto de esclavos y al servicio de Dios. Versículo 18, se nos recuerda que ahora en Cristo, libres de la esclavitud del pecado, pero que somos esclavos al servicio de Dios, para vivir una vida recta haciendo el bien. O sea que, por decirlo así, ahora somos esclavos de una vida recta. O sea que ahora tenemos que vivir trabajando por una vida recta. Versículo 19. Pablo dice que para que podamos entender, él usa la ilustración o ejemplo de la esclavitud. Por eso tanta énfasis en hablar de esclavos. ¿Por qué? Debido a nuestra débil naturaleza humana que hace que nos sea difícil entender. O sea que él utiliza ese ejemplo para que nosotros podamos entender de una manera clara y fácil. Luego nos habla de nuestra vida pasada, que nos esclavizaba de la impureza y el desenfreno, el pecado, lo cual nos hundía más y más en el pecado. Y luego nos hace un llamado a entregarnos ahora en Cristo como esclavos de la vida recta. Somos esclavos de eso. Tenemos que apuntarle cada día a vivir una vida santa, una vida recta, de integridad, completamente al servicio de Dios, vivir solo para Él. De eso se trata. El versículo 21 nos habla de que Dios a través de Pablo nos sigue hablando de cuando éramos esclavos. Se nos hace mucho énfasis en recordarnos de cuando éramos esclavos y de que ahora somos libres de la obligación de la ley o de esclavos de la ley y del pecado, pero que ahora somos libres y nuestra obligación es hacer lo correcto. No teníamos antes que vivir como a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque éramos libres. Éramos esclavos del pecado, pero éramos libres de obedecer o de vivir una vida que a Dios le agradara, porque no sabíamos, estábamos muertos por causa del pecado. Vino el Espíritu Santo y nos mostró la vida que teníamos que vivir, que es la que le agrada a Dios. Versículo 21. La pregunta es: ¿qué provecho le sacamos a esa vida como esclavos del pecado? Esa es la pregunta que se nos hace en ese versículo. Ahora, ¿qué pasa si usted realmente ya no es esclavo del pecado? Ahora nos da vergüenza de las cosas que solíamos hacer. Esa es una gran verdad. Uno ya a veces ni le dan ganas de comentar nada de esa vida pasada. Nos da vergüenza de esa vida que solíamos vivir, las cuales terminaríamos condenados eternamente por ese estilo de vida. Es una vida de pecado, esclavos del pecado. Entonces terminaríamos condenados eternamente. Ese es el pago que íbamos a recibir. Versículo 22. Pero ahora somos libres del poder del pecado por medio de Cristo. Él nos hizo libre. Ahora hemos sido hechos esclavos de Dios. Somos sus servidores. Entonces el resultado debe ser hacer las cosas que llevan a la santidad, lo que hablamos ahora, una vida recta, una vida donde cada vez pequemos menos, una vida santa, dedicados a vivir solo para Dios, lo cual nos asegura como resultado la vida eterna. Esa vida consagrada, esa vida recta, solamente enfocados en agradar a Dios, cada día nos va a afirmar más y nos va a asegurar más la vida eterna. El versículo 23, pues como ya sabemos, el que estamos estudiando, Romanos 6:23. Luego viene el capítulo 7, del 1 al 6, que nos habla de que estamos unidos a Cristo, comparando el ejemplo del matrimonio. A Él le pertenecemos. Hemos cambiado de esposo, coloqué yo ahí. Porque ¿cuál era nuestro esposo antes? El pecado.
Entonces, ¿qué hicimos? Nos divorciamos del pecado y ahora nos casamos con Dios. Ahora somos su esposa. Eso ya lo conocemos, toda esa parte. Pero entonces es importante entender el contexto para llegar al versículo y darle la interpretación correcta, porque está hablando, enfatiza mucho en la esclavitud del pecado y en la libertad de esa esclavitud para ser esclavos de Dios o servidores. Entonces espero que hasta ahí vayamos organizando toda la idea y nos quede claro. Tengo aquí unos comentarios que me parecieron buenísimos, muy importantes. La Biblia de las Américas de Estudio 2000. La paga es muerte. La muerte es la terminación de la vida física y tiene por versículos Génesis 5, versículos 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27 y 31. Pero además la muerte eterna, o sea que está hablando de la persona que se muere físicamente y se muere sin Cristo, viene la muerte eterna. Y total separación de Dios como el pago por el pecado a los que no creen en Cristo. Mire que son cosas que nos dejan mucha claridad. Eso es lo que va dando la interpretación correcta al versículo. Vea. Ese pago es la muerte eterna, la total separación de Dios como el pago por el pecado. ¿Por qué? Por no haber querido creer en Cristo, por no haber querido aceptar la dádiva, el regalo de Dios que dice ahí, es vida eterna en Cristo Jesús. Y tiene unos versículos aquí, Génesis 2:17, Génesis 3, versículos 3 y 19, Romanos 5, versículos 12 y 21, Gálatas 6:8, Mateo 7:23, Mateo 25, versículos 41 y 46, Juan 3:16, Primera de Juan 5, del 11 al 12. Otro comentario. La Biblia del Diario Vivir dice: usted tiene la libertad de escoger entre dos amos, lo que le decía ahora. ¿Cuáles son esos dos amos? El pecado o a Dios. Servirle al pecado o servirle a Dios. Pero no está en condiciones de regular las consecuencias de su elección. Póngale pues cuidado. Cada uno de estos amos paga con su moneda. El pecado con la muerte, Dios con la vida eterna. Cada uno paga con su moneda. La paga del pecado es muerte. Eso es todo lo que puede esperar de una vida sin Dios, la muerte física que conlleva también a la muerte eterna, separado para siempre de Dios. La paga de Cristo es vida eterna, nueva vida con Dios que empieza en la tierra y continúa por siempre con Dios. Preguntan aquí, yo les comparto, ¿qué elección ha hecho? ¿Cuál es su amo? Tenga en cuenta que su elección le va a dar su pago. Por trabajar para el pecado como esclavo, la muerte. Y por trabajar en la santidad, ya siendo de Cristo, vida eterna. La Biblia Plenitud dice: los esclavos del pecado no reconocen la necesidad de la justicia. Eso no es con ellos, sino que se abandonan al proceso de deterioro moral que culmina con la muerte. Y tiene entre paréntesis el versículo 21. Los siervos de Dios, al contrario, se consagran a la santidad, un camino que conduce a la vida eterna. O sea que ese es el trabajo de los siervos de Dios, trabajar por esa eternidad, en una vida que de santidad. Entre paréntesis, versículos 19 y 22. Dice luego, el versículo 23 resume las consecuencias de los dos tipos de esclavos. Quiero leerse. Romanos 6:23. ¿Resume qué? Las consecuencias de los dos tipos de esclavos. Póngale pues cuidado. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, esto es para los esclavos del pecado. Su salario, la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pago que Dios da por medio de Jesucristo es vida eterna. O sea que, ¿usted qué elección ha hecho?
y las consecuencias de los dos tipos de esclavitud. O sea que, por obvia razón, en la que conviene es la segunda, la dádiva de Dios. Comentario de Jamieson Fawcett Brown dice: por la paga del pecado, que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo final, ponga lo que dice aquí, preñado y breve, contiene la médula, el oro finísimo del Evangelio. Así como el obrero es digno de su jornal y siente que le pertenece por derecho, así es la muerte, el pago del pecado. Eso es lo que le pertenece por derecho al pecador, la muerte. El jornal propio del pecador, dice aquí. Jornal es salario por una jornada diaria de trabajo. Porque por el que tanto trabajó, pero la vida eterna en ningún sentido ni en grado alguno es la paga de nuestra justicia. Nada hacemos en absoluto para ganarla. Acuérdese que dice dádiva, es un regalo de Dios. Nada hacemos en absoluto para ganarla o para tener derecho a ella. Y nunca podremos hacer tal cosa. Es por lo tanto, y en el sentido más absoluto, la dádiva de Dios. La vida eterna es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. Nada hicimos. Solamente Dios nos manda a ser esclavos de una vida santa, consagrados para Él. Muy buenos me parecieron a mí estos comentarios. Entremos en las palabras claves. Según las palabras claves, paga, habla de pago, salario, recompensa. Pecado, practicar el pecado. Muerte, muerte física agravada por la condenación eterna, muerte física y perdición, la segunda muerte. Eso es claro. Dádiva, un don de gracia, un beneficio inmerecido, un favor, un regalo, redención, salvación por Cristo. Ese es el regalo. Vida, habla de vida eterna, la vida de gozo y gloria en el reino de Dios, eterna, para siempre. Ese es el regalo de Dios. Vida de gozo y gloria en su reino para siempre. Entonces, ¿cómo quedaría según las palabras claves Romanos 6:23? Porque el pago, salario o recompensa para el que practica el pecado es la muerte física agravada por la condenación eterna, muerte física y perdición o la segunda muerte, más el don de gracia, la dádiva, el beneficio inmerecido, el favor, el regalo, redención o salvación por Cristo de Dios es vida eterna. Es la vida de gozo y gloria en el reino de Dios para siempre. Me pareció muy buena esta conclusión de las palabras claves. Yo puse aquí, entonces, ¿de qué se trata la paga del pecado es muerte? En Romanos 6:23, ¿de qué se trata? Para que le demos la interpretación correcta. Al igual, vuelva y escuche todo el video. No se trata de que Cristo con su muerte pagó por nuestros pecados, aunque así haya sido. Primera de Corintios 15, del 3 al 4, sí habla de esto, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Segundo, del punto número 1, el que acabamos de leer ahora, no trata el contexto y por eso se le da mal uso a este versículo. Tercero, se trata, óigalo bien, lo correcto o la correcta interpretación de ese versículo. Se trata de que si somos esclavos del pecado o practicantes del pecado, entonces el pecado es nuestro amo y para él trabajamos, por lo cual recibiremos como pago la muerte o condenación eterna. De eso habla ese versículo, no de lo que hizo Cristo, sino de lo que merecemos nosotros. Entonces, de la muerte o condenación eterna, la perdición, la segunda muerte, la separación eterna de Dios en el infierno. Ese es el pago del pecado, de lo que está hablando ese versículo.
Luego el resto del versículo nos muestra la necesidad más grande para todos los seres humanos: aceptar el regalo de Dios de la vida eterna por medio de Cristo. Considero, y lo digo con temor de Dios, que más claro no puede ser esta explicación que bajo la guía de su Espíritu Santo Dios me permite colocar en este cuaderno. Vuelvo y se repito este pedazo porque ya con esto acabamos y con los versículos finales. Se trata, este versículo de Romanos 6:23, ¿de qué se trata? De que si somos esclavos del pecado o practicantes del pecado, entonces el pecado es nuestro amo y para él trabajamos, por lo cual recibiremos como pago la muerte o condenación eterna, la perdición, la segunda muerte, la separación eterna de Dios en el infierno. Eso va a recibir el que sea esclavo del pecado. Ese es el pago que da el pecado. Luego, la otra mitad del versículo o la parte B dice que Dios nos muestra la necesidad más grande para todos los seres humanos: aceptar su regalo, la dádiva de Dios, la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Más claro creo que no se puede. Versículos finales: Romanos 5:12, Génesis 2:17, Génesis 3:19, Isaías 3:11, Ezequiel 18, versículos 4 y 20, Primera de Corintios 6 del 9 al 10, Gálatas 3:10, Gálatas 6 del 7 al 8, Santiago 1:15, Apocalipsis 21:8, Romanos 2:7, Romanos 5 versículos 7 y 21, Juan 3 del 14 al 17 y el versículo 36, Juan 4:14, Juan 5:24 y del 39 al 40, Juan 6 versículos 27 del 32 al 33, 40 del 50 al 58 y el 68, Juan 10:28, Juan 17:2, Tito 1:2, Primera de Pedro 1 del 3 al 4 y Primera de Juan 5 del 11 al 12. Entonces, con estos versículos finalizamos. Ya vimos lo que realmente significa Romanos 6:23, la interpretación correcta. Creo que todo habla muy claro para que, por las misericordias de Dios, no saquemos de contexto el versículo y leemos la interpretación correcta. Vuelvo y les digo, esto no se hace con el propósito de hacer sentir mal a nadie ni de creerse uno más que nadie. Se trata de que corrijamos, de que cada día tracemos mejor la palabra de Dios y la utilicemos en su contexto de la manera correcta. Gracias por la atención. Dios les bendiga.